basa principalmente, desde que siga metiendo gente, ahí se están sumando unas personas más. Estábamos hablando del artículo 245 que establece los despidos sin invocar causa, estableciendo una indemnización tarifada de un salario por año o por acción mínima 3 meses. Y en Argentina el despido es perfectamente legal, con una estabilidad impropia que fija el ordenamiento jurídico y la propia Constitución Nacional, dando el contexto de la Argentina, despedir es legal. Después veremos en las 11 causales que hay, en este caso vamos a ver las causales que reinen en esta pandemia, que es el 245, que es el despido sin causa, y el 247, que es el despido con causa, basada en la causa de fuerza mayor y baja productividad o disminución de trabajo. Ahora bien, el 13 de diciembre del año pasado se ha dictado el decreto 34, un DNU, el 34/19, ¿qué hace ese decreto? Dice, bueno, vamos a suspender en Argentina, en el marco de la emergencia ocupacional que tenemos, en el marco de esta emergencia ocupacional, vamos a suspender los efectos del artículo 245 y el que despide se va a aplicar una doble indemnización, un doblete. Esto aplica para únicamente los despidos sin causa, lo dice el artículo. Hago hincapié acá porque muchos hablan del despido indirecto, el despido indirecto no aplica y tampoco así lo establecen los camaristas y la justicia laboral. El despido que aplica el 34/19 son los despidos sin causa, artículo 245, donde se lo despide a una persona que está activa en la empresa del 13 de diciembre para atrás. Cualquier persona que tiene fecha de alta del 14 de diciembre para adelante no aplica la doble, aplica para atrás. Bien, esta doble, en este contexto ocupacional, duplica la indemnización del artículo 245 y en algunos casos, y la minoría, y no se agarren de esto, aplica al 232, que es el preaviso, y al 233, que es la integración de despido. De los 30 camaristas, ni la mitad llega, de hecho el SECLO tampoco lo contempla, la aplicación del preaviso y de integración. Per se, directamente aplica el rubro indemnizatorio, el decreto dice el rubro indemnizatorio, y vos me decís, bueno, el preaviso es un rubro indemnizatorio, como así también la integración. Sí, pero habla del rubro indemnizatorio per se. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir con eso es que la indemnización es un rubro autónomo, puro, donde vos te despiden y automáticamente te despiden sin causa, tenés ganado un sueldo por año, acción mínima 3 meses. El preaviso y la integración corren la suerte de, no juegan solos, motivo por el cual la justicia lo ve de esta forma, la justicia laboral, que la doctrina mayoritaria, vemos esta teoría que es muy fina, pero teoría al fin, ¿por qué? Porque vos no podés aplicar un incremento indemnizatorio a un rubro que no funciona automático. El preaviso no es automático. El preaviso funciona en base a un despido sin causa. Está primero la indemnización. Lo que quiso hacer el Poder Ejecutivo es decir, bueno, cualquier persona que despida a un trabajador del 13 de diciembre para atrás va a tener que pagar un sueldo por año por 2. ¿Para qué? Es para amedrentar, para que no haya despidos acorde a los índices que estábamos teniendo. Bien, no así para adelante. Ahora, hay algunos doctrinarios, la mínima, que aplica el preaviso y la integración. No, de mi punto de vista, no quiere decir que no lo reclamen, háganlo. Otra cosa que yo siempre hago hincapié. La doble del 34 no es automático. No es que una persona que laburó en noviembre se la despidió sin causa y va a la doble. No, no, esperen, no, la doble no es automática. La doble la tiene que dictar un juez competente, tiene que haber sentencia firme. En SECLO o instancia administrativa, la doble no procede. No, a ver, ¿se puede negociar? Sí. ¿Es método de persuasión? Sí, pero es automático. ¿Verdad que ya tengo la doble, ya está? Yo para que sean conscientes de eso, porque me ha pasado en diciembre, tenía algunos SECLOS, y los conciliadores decían, no, pará,
el SECLO no acepta la doble, la podés negociar, pero es una herramienta que necesita sentencia firme, lo dice el propio decreto, y la justicia esto es unánime. Lo pueden utilizar como amedrentamiento, como la 24013, la 25323, pero son rubros que no son automáticos, no son disparadores. Necesitas un juez natural que te diga, sí, aplica. Así que bueno, podés amedrentar diciendo, che, mirá, si vamos a la sentencia, te juega una sentencia en contra, te van a aplicar el doble del 245, pero no es automático. Ojo con eso. La doble, que todos sabemos, se acaba ahora dentro de poquito, faltan 20 días, se termina el 10 de junio. Lo que pasa es que, claro, la ley de emergencia que dictó el Ejecutivo en diciembre, ya todos nos hemos olvidado de esa ley. Nos hemos olvidado de esa ley que decretó la emergencia y le dio poderes al Ejecutivo hasta junio. El 10 de junio se acaba esto, el Congreso está trabajando ahora en una nueva ley de emergencia. En esa nueva ley de emergencia pretenden, y es casi un hecho, estirar la doble indemnización por 180 días más. El decreto 34 se pretende estirarlo, pero ya por ley. ¿Por qué por ley? Para darle más fuerza jurídica, porque el decreto es un decreto tirado de los pelos. ¿Bien? Entonces se pretende la extensión de la doble indemnización, ¿bien? En ese sentido. Hay en el año 2001 pasó lo mismo, un contexto de emergencia, de la crisis que todos sabemos, y hay un plenario que deben tener en cuenta de la sala 7, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, donde habla de la inconstitucionalidad de aquel decreto número 883-2002. Sí, hubo un decreto 883 en 2002 que es igual al 34. De hecho, el jefe de gabinete de esa época era Alberto Fernández y hoy es presidente y replica el mismo decreto que tuvo en esa época la emergencia en ese momento. La Cámara del Trabajo dijo que es inconstitucional porque se piden razones formales y no de fondo. En rigor tiene razón, porque con un decreto vos no podés venir a suspenderme los efectos de un artículo de una ley de fondo. A ver, la LST, señores, es la 20.744 y roza la puerta de la codificación. Para mí es un código. Los que amamos el derecho laboral es un código, por más que no tengamos. Es una ley de fondo, es la ley madre del derecho del trabajo, que no se codificó por cuestiones políticas, pero no deja de ser una ley de fondo. Entonces, que un decreto me venga a suspender, a postergar o a congelar los efectos de un artículo, y como un artículo como este, ¿no? El 245, un artículo madre que tiene más de 100 años, me parece que no sería constitucional, y esto es lo que está viendo la Cámara del Trabajo y la mayoría de la doctrina. Pero esto lo tienen que entender ustedes cuando planteen demandas basadas en este decreto 34. Bien, una pregunta respondo rápido. El periodo de prueba, sáquenlo de todo contexto. El periodo de prueba es el único contexto legal en la República Argentina que se puede despedir y no aplica la doble. Porque el periodo de prueba, yo siempre lo dije, es la excelencia a la indeterminabilidad del contrato laboral. Todo arranca con el periodo de prueba, con 92 bis. El 92 bis es la madre del principio, es cuando arranca la relación laboral. El periodo de prueba, 92 bis, ya tiene incorporado, ya tiene por sí una causal, porque estás en el periodo de prueba. Así que el periodo de prueba, 92 bis, lo sacan porque nadie lo toca, ni la justicia, ni la Cámara, ni la doctrina. Hoy se puede despedir por periodo de prueba dentro de 90 días y no hay forma de atacar eso. Y el 34 ni se le acerca el periodo de prueba. Tampoco se le acercó el 883 del 2002 y tampoco se le va a acercar. En ese sentido, la jurisprudencia es unánime. ¿Bien? ¿Por qué entro con todo esto? Claro, porque entramos en pandemia, y claro, no dieron cuenta que hay artículos muertos en la LST, como el 223 bis, que no es materia de este seminario, pero es un artículo muerto de acuerdos concertados. Pero tenemos el artículo 247, caído de la ley, donde te dice, bueno, yo te puedo despedir, yo te puedo echar, yo te puedo despedir con causa. ¿Y cuál es la causa? Una causa abstracta, objetiva, la fuerza mayor. Decir, mirá, era imprevisible la pandemia, yo qué sabía de la pandemia.
el mundo lo agarró de improviso, me obligó a cerrar la fábrica, la sanidad le ganó a la ocupacional, y acá está la premisa que vamos a ver al final. ¿Quién gana? ¿La emergencia ocupacional del decreto 34/19 o gana la emergencia sanitaria del decreto 297 que da nacimiento a la cuarentena? Hay un choque de titanes, ¿no? Hay dos decretos firmados por el nuevo presidente que están en pugna, porque gana la emergencia ocupacional o gana la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasa? Claro, entonces es ajeno a yo empresario, o sea, yo no tengo nada que ver con la pandemia. Fuerza mayor, sí, aplico. O disminución de trabajo o falta de productividad. ¿Pasa eso? Sí, si el 50% de la plata está cerrada. O sea, no es un invento mío, o sea, prende la televisión y te das cuenta. Entonces, claro, esto es legal. Entonces, ¿qué hicieron? Hubo una batería de despidos bajo ese artículo y bajó el 221. ¿Qué dice el 221? En el último artículo del capítulo de suspensiones. El 221 dice, che, te puedo suspender, sí, te puedo suspender bajo fuerza mayor o baja productividad. Es lo mismo, lo que cambia de suspensión o despido. Y el 221 es la excepción a las suspensiones. Brevemente, suspensiones en Argentina, en el capítulo de suspensiones tenemos por fuerza mayor, por causales económicas o disciplinarias. Hasta 60 días calendario por año. Bueno, el 221 dice, no, mira, hace una cosa, acá no hay ni económica ni disciplinaria. Acá hay fuerza mayor o baja productividad. Te suspendo por cuánto? Por 75 días. Extiende a 15 días más por año. Bien, entonces en épocas de guerra. ¿Y qué pasa? Te quedas en tu caso suspendido y no cobras el salario. No cobras el sueldo. Entonces, claro, eso es complejo. Después vino a cubrirlo el 223 bis. El 247 es peor porque me quedo sin la fuente de laburo. Me rajan de laburo con super causal, me quedo en la calle y el juicio está ganando. Bueno, el presidente toma nota de esto y dicta el 31 de marzo el decreto número 329. El decreto 329 del 31 de marzo de este año, que tiene dos artículos, que yo se los mandé. ¿Qué dice el 329? Señoras y señores, en la República Argentina, por 60 días, hasta ahora, hasta 8 días, hasta el 31 de mayo, no se puede despedir, no te lo agrava, no te dice, si despedís, te pago el doble, o si despedís, te doy un balazo. No, no, te suspende los efectos, te corta los efectos del artículo 247 que dice, si vos suspendés por fuerza mayor, alegando la pandemia, que es legal, o baja productividad o disminución del trabajo, no puedes hacerlo, no puedes hacer, está prohibido, porque yo soy el presidente, te dice, no puedo hacerlo. Y tampoco el 221, las suspensiones. Y te pone abajo, quedan exceptuados, queda fuera de esta prohibición el 223 bis. Ah, mira vos, acuerdos concertados, arréglense. Ah, pero ¿cómo? ¿Me deja hacer acuerdos concertados bajo una suspensión concertada y me pagan el 75% y me quedo en casa? ¿Pero no puedo suspenderte sin goce de haberes y ni despedirte? ¿Cómo es eso? Claro, el presidente larga esto a horas que Techín rajó a 1.500 personas y que Burger King, KFC, Mostaza y otras compañías de servicios rápidos rajaron 20.000 trabajadores de 500 tiendas en todo el local. Claro, fue para ese lado la bala. ¿Por qué? Porque a los 3 días de ese decreto nace el decreto 332, el decreto 332 de este año. Ese decreto es un mega decreto, es el madre, donde le da a las empresas la posibilidad de decir, che, te pago el 50% de los sueldos, hagamos acuerdo con los trabajadores, pero vos no me tenés que tocar el 247, no me despidas. ¿No? ¿Saben por qué hizo eso? Digo, porque participé en ese decreto. Porque se encontraron y asesoramos diciendo de que, che, mirá que el 2, que estamos mareados de número, miren que el 329, el decreto 329, que suprime por 2 meses al 247 y al 221, es inconstitucional. Vos no podés venir a tocarme los efectos de 2 artículos de ley. Vos lo que podés hacer es, bueno, si llegás a despedir, te meto una sanción, te meto un 50%, no podés eliminar los efectos, no podés hacerlo. Es inconstitucional y lo saben que es inconstitucional. Y prepárense los juzgados
para alargar la bandera de la inconstitucionalidad de ese decreto. Por eso, a los 2 días, lanza el 332 y dice, che, te doy el 50% de los sueldos, tomá, te pago el 50%, te dejo acordar con los trabajadores, te doy una serie de beneficios, pero vos sabés qué, renunciame voluntariamente al 247. Y ahí la arregló, porque dice, bueno, ahora ya no es por imposición del presidente, sino que el 332 dice, bueno, mira, si la ANSES me paga el 50% y yo me someto a los acuerdos del 75% de los sindicatos y Ministerio de Trabajo, genial, no voy a... yo voluntariamente empresa no uso el 247. Y el Ejecutivo se salvó. ¿Me explico? Pero bueno, no tuvo mucha suerte esto, porque siguió habiendo despidos y suspensiones. Motivo por el cual se dio a la posibilidad de reglamentar el 332, reglamentar todas estas movidas, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dictó una resolución ministerial, que es una resolución, la número 174, es una resolución ministerial. ¿Saben lo que hace Kicillof? Lo que estoy diciendo. Kicillof dice, mira, vos podés despedir. La verdad que yo no puedo prohibirte despedir, porque en Argentina la Constitución dice que la estabilidad es impropia. Yo no puedo. ¿Sabes lo que haces? Yo lo que sí puedo es agravártela. Si vos vas a despedir, yo te aplico un 50% de multa. Y te aplico bajo una nómina del trabajador que vos tenés. Eso sería más plausible. Fíjense cómo se va. En esta pandemia es todo día a día, ¿no? Vivimos el día a día, el minuto a minuto. Pero bueno, así resulta lo que sería el 329. Claro, el 329, el 31 de mayo termina, porque es por 60 días. Hace 2 días, otro decreto más, el 487, que es el bis del 329. Dice, bueno, 247 y 221, despidos y suspensiones con causa, fuerza mayor o baja productividad, lo pateo el 31 de julio. En Argentina, hoy, no se podría despedir, no se puede despedir por falta de productividad, disminución de trabajo o fuerza mayor. No se puede despedir. Porque el 487, que entra en vigencia el 1 de junio, lo lleva el 31 de julio y no se puede despedir. En Argentina se puede despedir solamente por 92 bis periodo de prueba. Punto. En principio, pues yo puedo despedirte por 245 sin causa. Si la doble es del 13 de diciembre para atrás. Ahora, la pregunta, ¿suspendieron los efectos de 245? No, no tocaron. Ojo con eso, porque el decreto es muy fino y la letra es muy técnica para poder hacer dulce de leche. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los efectos de estos artículos, perdón, estos decretos, que ya les adelanto, consultando con algunos jueces, que cuando se venga la batería de procesos judiciales que ya va a venir y largo en todo el país, van a tener mucho en cuenta los efectos, porque no van a permitir, encima la justicia no está abriendo por pelearse con el Ejecutivo, o sea, ustedes no piensen que la justicia no abre, la justicia tiene una contienda con el Poder Ejecutivo, por la famosa ley de jubilaciones que tuvieron en marzo. Por ende, la Corte Suprema va a extender la cuarentena acompañando al Ejecutivo en contra de ello. Bueno, es una cuestión política que lamentablemente así funciona, pero la justicia le va a quedar atrás estos decretos, porque no va a permitir que decretos unipersonales, por más que estén certificados o complementados por el Senado, que de hecho lo están, porque van a querer que haya una ley de fondo, van a querer que haya una ley de emergencia que prohíba esta cuestión, no un decreto. Entonces, la operatividad y los efectos de los decretos 329, que termina ahora, y 487, está sucinto a qué dice la justicia. No se manden de una a decir, no, porque saco el 487, pues no puedes pedir. Úsenlo como persuasión, pero no piensen y no convenzan a sus clientes porque le va a hacer el tiro por la culata y después vamos a quedar mal con los clientes. Decir, no, quédate tranquilo, que no te pueden tocar. No, sí, te pueden tocar, te pueden despedir. Después veremos si un juez te da la razón o no. Pero después te pueden despedir. Porque yo escuché muchos colegas que dicen, no, la Argentina se puede despedir, está recontra prohibido, el que lo hace va. No, mentira. O sea, en Argentina lamentablemente, yo la verdad que yo pienso que los que despiden son miserables, ¿no? Los que despiden en época de pandemia. Son miserables. Yo buscaría otra situación. Pero bueno,
se la van a ver lunga el día de mañana en las cuestiones que tienen que ver con los despidos por estas causales, cuando se dio otros movimientos, otras cuestiones para llevar a cabo y para preservar la fuente de laburo. Recuerden los principios procesales como la continuidad laboral, como el principio de buena fe. También, no se olviden que Claudio Morón, el ministro de Trabajo, la resolución 207, fijó la dispensa al deber de ocupación. Tengan muy presente eso, tengan presente la dispensa al deber de ocupación. Ojo con eso, que es muy importante para ustedes. Aquí en esas emisiones hubo un fallo donde se restituyó al trabajador. Por supuesto que sí. Esto es lo que va a pasar. Por eso, aconsejar el despido o la suspensión basado en el 221 o 247 está erróneo y está mal. No lo aconsejaría. Aconsejaría aplicar el 223 bis mediante acuerdos concertados en actividades que no están trabajando, en actividades que están cerradas, y lograr una justa composición de intereses mediante la homologación de tu sindicato, que es más rápido que la homologación ministerial, en donde se pueda haber acordado una justa composición entre el empleador que no está laburando y no tuvo ingresos, por ejemplo, un restaurante, un bar, y el trabajador. ¿Me explico? Por ese lado. Pero bueno, ustedes recuerden mucho el marco constitucional y la emergencia que trajo a nivel ocupacional el 3419 y a nivel sanitario el 297, ojo, ahora vamos a ver ese tema, y los efectos que trae aparejado postergar o eliminar por un tiempo perentorio, 60 días, la posibilidad de que yo pueda despedir. Bien, eso es muy importante. Ahora, los acuerdos del 223 bis, hay tres formas de llevarlo, son suspensiones concertadas. Yo puedo arreglar, yo trabajador con mi empleador, pacto un acuerdo y digo, bueno, te pago el 80% de tu salario básico de tal mes y te quedás en tu casa. No venís a laburar, porque la fábrica está cerrada. Te pago un porcentaje. La otra forma es arreglar la empresa con los sindicatos y ahí estaría homologado directamente. Y la otra es, la empresa unilateralmente percibe, y acá estás bailando al compás de las facultades del invariandi, ojo con eso, y te dice, bueno, la empresa te saca las tiendas y te aplica el CER, te aplica el contrato, la suspensión. Pero tiene que ir a la plataforma tal, trámites a distancia, y tiene que buscar la homologación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, y les digo un dato, ayer homologó 223 empresas homologadas en este contexto, 223 empresas, que ya les digo el universo de trabajadores que va a comprender. El Ministerio de Trabajo está homologando en promedio 200 empresas por día, 200 empresas por día, que te lleva un universo, ya les digo la cantidad, de aproximadamente 32.000 trabajadores por día. O sea, por día hay 32.000 trabajadores de 200 empresas que el Ministerio de Trabajo todos los días homologa. ¿Cómo lo homologa? Por el TAD. Trámites a distancia. ¿Cuándo? Cuando las empresas lo hacen unilateralmente. ¿Por qué? Porque si vos hablas con el sindicato, empresa, sindicato de actividad, hacen acuerdo, el sindicato lo homologa directamente. No hace falta más nada. No hace falta más nada. Si lo haces entre empresa y trabajador, o sea, juntás en la fábrica a los muchachos, arreglan con los compañeros y compañeras, se arreglan el acuerdo. Bueno, ¿qué tiene que hacer la empresa para ser válido? Mandárselo en copia al sindicato por 3 días, para que el sindicato lo homologue. Si allí no lo hiciere, si hay silencio, procede la homologación. ¿Bien? Y después habló algo que se los voy a descartar. Dice, no, pero después abrimos acuerdos secos espontáneos. No, eso no va a pasar. No creo que haya secos espontáneos en acuerdo que ratificaron en TAD o en sindicato, porque es un refuerzo donde el SECLO, con la cantidad de tareas que va a tener, no creo que el SECLO homologue espontáneamente los acuerdos que ya previamente el sindicato intervino. No quiere decir que no se pueda hacer. Vos asesorés una empresa y digas, che, y quiero cubrir, hagamos una espontánea. Es una espontánea. Es una espontánea. Una espontánea, los que saben, una espontánea se maneja de otra forma. Una espontánea es con la clave de SECLO, tenés que entrar al portal de SECLO, pedir un turno espontánea,
subir la documentación, imprimir la certificación de firmas, es otro tema. Vos estás haciendo una espontánea, no confundan hacer una espontánea que querer llevar un acuerdo a una espontánea. Son dos cosas distintas que no van a pasar. ¿Bien? Pero sí, estos acuerdos requieren una justa composición de intereses y van a requerir una justa preservación de la fuente de trabajo, de la subsistencia y la relación de dependencia. Es importante que ustedes tengan en cuenta esos factores a la hora de hacer un acuerdo. Siempre que esté indubitada la idea de que se preserve la fuente de laburo. Siempre que preserve la fuente de laburo. Para todos los sentidos. Yo estoy en contra rotundamente hasta de la renuncia. Siempre considero la renuncia conlleva algún acto atrás de todo. Pero bueno, mientras hay una justa composición de intereses, siempre hay que velar por la continuidad de la relación laboral, por la continuidad del empleo y que no se produzca ninguna fuente de trabajo que se pierda. Bien, ahora, el 247. El 247, despido, fuerza mayor o baja productividad. Hay un punto, si es compatible o no es compatible con el principio de solidaridad. Ojo con eso, esto es mucha letra para trabajar demandas, que constituye una base política en una actualidad, en un contexto actual, porque recuerden que venimos de una emergencia ocupacional basada en el principio de ¿cuál? De solidaridad. Ahora, el principio de solidaridad reina en este contexto de cuarentena. Podemos aplicarlo en una puja entre la salud pública y el empleo. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Bueno, tengamos en cuenta que la vuelta a la normalidad del empleo va a llevar su tiempo y las empresas van a tener que mutar, van a tener que reordenarse en la aplicación de, por ejemplo, una figura que va a reinar en Argentina, que ya está reinando, que es el teletrabajo. Pero necesitamos legislarlo para que el teletrabajo reine en Argentina muy pronto. Para esa legislación necesitamos que el Congreso haga una norma que así lo establezca. Ahora, ¿qué pasa con esta mutación? Porque esta mutación de las empresas, ¿sí? Las que acudieron a los despidos sin causa, ¿qué va a pasar con las personas que quedaron, si se reincorporan de vuelta? Porque ahí hubo un caso de Misiones que obligó a la justicia a que se reincorpore al puesto de trabajo. Bueno, eso se va a evaluar mucho en el sentido de cómo se llevó a cabo, qué disminución tuvo la empresa de la actividad productiva, cómo fue la economía de la empresa. Todo va a llevar a cabo si es una empresa esencial o no esencial. Ya son factores que ustedes, que los que hacemos laboral, los abogados, tienen que tener en cuenta porque cuando se termine van a estar llenos de trabajo a nivel de consultas laborales de empresas o de trabajadores. Y no es de ustedes decir, no, te echaron, olvídate que acaba la doble, olvídate que no te podían. No, olvídate, no. Todos estos contextos hay que tenerlos en cuenta y esgrimirlos en nuestras demandas, porque hay que, por ejemplo, la fuerza mayor, hay que esgrimirla en todos los aspectos. Cuando uno despide fuerza mayor, ¿qué es fuerza mayor? Bueno, hay que ver, primero, la imposibilidad de ejecutar tareas. ¿Hubo imposibilidad? Sí. ¿Frente a qué? ¿La salud o el trabajo? Bueno, habría que ver qué costo es más productivo para la empresa. Después, ¿alguien puede haber previsto esto? No, nadie puede haber previsto esto. Bien. Después, ¿es irresistible ante la imposibilidad de las directivas del gobierno? ¿Es ajeno al riesgo de la empresa? ¿Es ajeno al riesgo de la empresa? ¿Es ajeno al riesgo del trabajador? Nos encontramos en un ASPO, aislamiento social colectivo obligatorio. Hay que llamarlo aislamiento humano, no social. Yo creo que socialmente estamos juntos, pero humanamente separados. Entonces, el aislamiento es humano. ¿Bien? De humano a otro humano o a otro. Ahora, veamos la empresa. Bajó la productividad, bajó la rentabilidad, la economía de la empresa, las circunstancias que hacen a que lo llevó a esa fuerza mayor, por supuesto, y a esa disminución de trabajo, porque es fuerza mayor o disminución de trabajo. Bien, todo esto lo va a tener en cuenta un juez a la hora de fallar. Y ustedes y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, a la hora de ¿qué? A la hora de asesorar a una empresa, a un trabajador, es decir, vengo por el 247, ok. Se extendió por el decreto 329 del 31 de marzo al 31 de mayo y después por el 487 se me fue. Del 31 de mayo al 31 de junio. Perfecto. En ese contexto, en esos 120 días, te rajaron. ¿Por qué causa? 247.
y no se podía. No se podía, no se podía. Oye, ¿por qué? Por esos argumentos. Hay que jugar con la Constitución. Trabajador, empresario, lo eché. Perfecto, lo eché. No, pero él no se podía echar. Bueno, no, porque escúchame, a mí, si la Constitución me dice, yo puedo pedir. Y me encargo la sanción. ¿Quién es el presidente para agarrar un decreto, agarrar la pluma y decir, ahora no usamos los 47? Y no, pero el presidente tiene unos poderes, está bien, pero tiene 17 poderes. Entonces te encontrás con un sinfín de cuestiones, te encontrás en un montón de temas que llevan a la inconstitucional o no, depende del juez que te toque. Tengan en cuenta todos esos factores. Tengan en cuenta que ya tuvimos una crisis en 2001 y esto ya pasó, porque está muy copiado la emergencia del 2001, y ya tenemos una parte de la Cámara Laboral que decreta la inconstitucionalidad de la supresión de los despidos. ¿Me explico? Entonces, depende de dónde estén, van a tener que justificar. Eso es muy, muy importante. Bueno, teniendo en cuenta que ya hablamos un poco de esto, vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos, ¿sí? Y vamos a entrar ya en el campo, vamos a hablar de cómo choca, qué dice la justicia con el choque del 34 con el 297, emergencia ocupacional del 13 de diciembre y emergencia sanitaria del 15 de marzo, 16 de marzo, donde se decretó la cuarentena. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó la doble? ¿Dónde quedó la doble? ¿Qué pasa si.? Porque el 247 no puedo usar, pero sí puedo usar el 245. Yo te rajo. Si vos entraste en noviembre, yo te rajo ahora. ¿Se aplica la doble o no se aplica la doble? La emergencia sanitaria tapó la emergencia ocupacional porque yo no escuché más hablar de la doble. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Me explico? Ahora, va a haber un ayudín, un reforcín que diga, che, la doble la voy a postergar, pero ¿sabés qué? La voy a hacer ley, para que ningún pillo venga a decir que el decreto es inconstitucional. ¿Me explico? Bueno, ¿qué pasa con eso? Y por supuesto, después vamos a ver el contexto constitucional de estos artículos y la aplicabilidad en forma práctica. ¿Sí? Esto es todo para que ustedes esgriman en las demandas que les van a llover cuando se acabe la pandemia, cuando les consulten. Despidos por fuerza mayor o baja productividad, 247, suspensiones, lo mismo, o me echó el patrón sin causa, 245. ¿Va a la doble? ¿No va a la doble? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Sí? Damos un 5 minutos, tomo algo y volvemos en 5 o 6 minutos el mismo link. ¿Sí? Porfa. Bueno, vamos a continuar con la última parte del seminario de despidos 245-247. Lo que nos queda resolver es, cuando se termine todo esto, cuál es el criterio, ¿no? Cuál es la solución que va a dar la justicia laboral a estas contiendas, ya sea en preferencia de la salud pública o del empleo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mes de marzo, antes del 31 de marzo, no existía el 329 que prohibía el uso del 247 y 229. Motivo por el cual en marzo hubo despidos bastantes y no había norma que proteja a los despidos legales por fuerza mayor y baja productividad. Algunas personas pretenden hacerlo retroactivo, que eso está mal, no va a aplicarse algo que la norma lo establezca. Y acá el problema viene a colación de los despidos sin causa. De todos modos, el despido sin causa aplicable en este contexto, cuando tenés una causa, que es la fuerza mayor o la baja productividad, me parece que es bastante tonto usarlo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es lo siguiente, me parece lo mejor, ya que estamos todos, y los que no están, levanten la mano o lo escriben en el chat, en el grupo de seminario de despidos, y pueden llenar el grupo de preguntas y yo les respondo una a una, responder a cada uno personalizado. Y si hacemos esto bien oral, porque ya hay dudas ya, hay preguntas en el grupo. Las podemos responder en el grupo mismo. A ver, ya hay preguntas. Mandamos ahí y las respondemos. Yo hoy me voy a quedar quieto, así que no voy a ningún lado.
así que voy a estar dispuesto a responder todo el día. Quédense tranquilo. Bueno, el tema es claro, ¿qué pasa con el 34, ¿no? Con la doble indemnización? Porque muchos jueces están pensando, decir, bueno, la emergencia sanitaria, que la decretó, que es el 297, aplazó el 34, lo sacó de contexto, porque el contexto ocupacional que veníamos fue suprimido por el contexto de emergencia sanitaria que estamos transitando cuando todo arranca con el decreto 297. Entonces, la cuestión va a pasar por ahí, y el tema trascendental es, por eso están trabajando, en transformar el decreto 34 y la prohibición de despidos por 180 días más por una ley. ¿Para qué? Para que trabaje todos los despidos que se produjeron en época de pandemia sean tratados bajo una norma que pueda proteger al trabajador, bien, ya sea con la reincorporación a los puestos de trabajo, que es lo más efectivo y lo que más, por lo menos yo considero, que es no perder la fuente de laburo, o la indemnización basada, ya sea en la mitad de un sueldo por año o un sueldo por año, fracción mínima 3 meses. Eso es lo que se está evaluando para ver cómo viene la justicia en ese contexto. Yo le mandé hace un rato la resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la 174, para que la tengan, que la pueden aplicar, porque está bueno lo que hace esa resolución. Esa resolución lo que dice es aplicar una especie de sanciones que agrava infracciones graves, dice, en los casos previstos que se viole el decreto 487, ¿no? ¿Para qué? Para que no suceda de que, como yo le dije, la estabilidad es impropia. Despedir se puede despedir. Ahora, si lo haces te voy a grabar. Por ahí es el juego, no tanto por la prohibición y la suspensión de los efectos de una ley de fondo. Ahora bien, tengan en cuenta que el decreto 34, que como dijimos, se aplica únicamente la duplicación, ¿no?, de las indemnizaciones para personas que están trabajando del 13 de diciembre para atrás, no para adelante, y se aplica la doble indemnización con sentencia firme, no sea administrativa, y lo que se aplica es el artículo 245, que es el despido sin causa. No así a las demás causales, porque no estaría la justicia aplicando o duplicando rubros que no son, como les dije, per se indemnizatorios. Ahora bien, yo les dije en un principio que el ministro de Trabajo, apenas comenzó esto, la primera resolución que dicta es la dispensa al deber de ocupación. Claro, ¿para qué lo hace? Porque si a vos te exoneran del deber de ocupación con una resolución ministerial, estarías cubierto ante el artículo 244 del LCT. ¿Cuál es el 244? Es el abandono de trabajo. Hubo mucha gente que no fue a trabajar, ya sea por miedo o por quedarse en la casa o porque consideraba que la empresa no estaba. Hay empresas que, por ejemplo, hay farmacias que al principio podían, pero algunas perfumerías se arroparon actividad de farmacia para abrir. Eso está mal, porque perfumería abrió hace poco, no antes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estas personas que no iban, o estudios contables o jurídicos, que no estaban abiertos, lo que pasaba era de que intimaban por el 244, abandono de trabajo, justifique los días. La dispensa de Claudio Moroni se debe a esta situación de que todos los trabajadores privados están dispensados de ir a trabajar en esta época de cuarentena, sea cual sea la actividad. Bien, entonces, intimar por un rubro, ¿no?, que permite, cuando ves abandono de trabajo, donde no vas a poder justificar los días, despedirte, y después el trabajador que pretenda en forma injuriada cobrar la doble no va a proceder. Porque, como yo le reiteré, la indemnización doble aplica para los despidos sin invocar causa, y no los despidos indirectos. Eso está claro y hay jurisprudencia al respecto que así lo establece. Entonces, dicho esto, si esto por criterio de la Cámara del Trabajo, y va a ser un criterio aceptable, si no le hacen una ley de emergencia emanada del Congreso
que pueda postergar los efectos del 245, ¿bien? Los despidos en forma sin causa, y que pueda producir un agravante al respecto, nos vamos a encontrar con que la indemnización doble no va a ser aplicable en una época de emergencia, porque tanto el trabajador está dispensado de cumplir servicios y la empresa, bien, no puede accionar por rubros indemnizatorios o despedir o suspender sin goce de haberes. Motivo por el cual, y esto está ¿cómo se dice?, contemplado en el Poder Ejecutivo, de que si no transforma una ley rápidamente, se van a ver el decreto que sacaron, lo van a terminar tirando a la basura porque no sería aplicable. La emergencia sanitaria estaría por encima de la emergencia ocupacional, dispensando a los trabajadores de ir a trabajar y dispensando en cierto modo a las empresas donde no podrían utilizar, o sea, utilizando el despido sin causa, no pueden utilizar la doble indemnización. Es muy fina la brecha que estamos hablando y la justicia va a tener que ver el criterio que van a aplicar en ese contexto. Bien, pero bueno, el objetivo que se trata es de reincorporar la mayor cantidad de trabajadores, tener la posibilidad de que el trabajo continúe, que no se pierda fuente de trabajo y se pueda seguir sin utilizar estas medidas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el único despido legal que sucede en Argentina? Como ya dijimos, el 245, que es el despido sin causa, procede, tranquilamente procede, pero la verdad que utilizar un artilugio sin causa cuando tengo la causa, que es fuerza mayor o baja productividad, es medio tonto. Ahora me decís, sí, está bien, pero está suspendida. Sí, está suspendida, pero ¿qué suspensión? ¿Legislativa o presidencial? Bueno, es una decisión presidencial. Ese decreto no tiene mucha validez. ¿Cómo va a tomarlo la Corte? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vos tenés un artículo, igual esto es en periodo de prueba, y ahora les voy a contar algo en cuanto a la contratación laboral de estos tiempos. El periodo de prueba es el 92 bis, que es el único instrumento legal para despedir. ¿Por qué? Porque el periodo bis lleva por sí la causa. Lleva por sí la causa. Dentro de los 90 días te despiden, la persona cobra el salario trabajado, los días trabajados, vacaciones y aguinaldo proporcional. Punto. Así lo dice el artículo y no hay cuestionamiento a esto. Y no hay ningún ataque al 92 bis. ¿Por qué? Porque es un periodo excepcional. Es un periodo para conocer la capacidad del trabajador, ver si la empresa está a gusto con el trabajador, si el trabajador está a gusto con la empresa. Es el único despido legal. De hecho, he recibido miles de consultas y nada se puede hacer al respecto. Ahora bien, esto siempre encuadra dentro del plazo de 90 días. Claro, estás en una cuarentena. La cuarentena que nos vamos al 8 de junio son 83 días. Estamos dentro de ese plazo. Pero en la resolución 207, el ministro de Trabajo, Mario Moroni, estableció son cosas que son resoluciones que se dictan, que uno a veces la pasa por alto y no se detiene en el entramado de la letra misma. ¿De qué habla? Fíjense en el artículo 3 o 4, yo se lo voy a mandar, donde habla que las empresas, los empleadores que contratan gente en época de pandemia, en época de cuarentena, dentro de la cuarentena, los podés contratar bajo la modalidad del artículo 99 de la LST. ¿Cuál es el 99? La contratación eventual, el periodo eventual, la eventualidad, una contratación, una forma de contratación eventual, porque el trabajador se lo contrata para X día y sabe que termina X día, se lo contrata para la eventualidad. ¿Y cuál es la eventualidad? Y la eventualidad es en algunas empresas que abrieron, pero tienen trabajadores que están exceptuados, mayores de 65 años, personas con algún problema cardíaco, respiratorio, o que vienen de lugares de riesgo, personas que quizás una fábrica, una empresa, tiene 5 empleados que vinieron de afuera, o tienen problemas cardíacos, o son mayores, y me ha pasado que pueden abrir y no tienen gente. ¿Y cómo hago para laburar si no tengo gente? Y la gente la puedo hacer venir. Bueno, en estos casos, el ministro de Trabajo dijo, bueno, si vos utilizás la contratación laboral tradicional, está bien, estás en un marco de periodo de prueba, pero estás en un meollo complicado en este contexto. Entonces dijo, bueno, utilicen el 99, que es un periodo eventual. ¿Qué significa? Vos lo tomás a fulano
el 10 de marzo hasta el 30 de marzo, para hacer X laburo y ya sabe que se determina y no acarrea la indemnización por despido. Esa consigna es muy poco utilizada, pero es muy aplicable en los casos estos, ¿no? En los casos de que la empresa pueda abrir y no cuente con trabajadores, o en muchos casos lo utilizaban las empresas ¿para qué? Para echar gente, para echar gente bajo el 247, para ahorrarse la indemnización. Le han utilizado, escuchen, suspensiones del 221, porque la suspensión del 221, que lo usaron muchos bingos y algunos cines, como por ejemplo Cinemark, en cantidad, el 221 suspende los efectos del contrato. Vos te quedás en tu casa y no cobrás saberes, estás suspendido, artículo 221, por fuerza mayor o baja productividad. Te quedás en tu casa y no cobrás un mango. Está bien, te quedaron la fuente de laburo, el único plazo que corre es la antigüedad, pero no tenés el trabajo. ¿Y qué hizo las empresas? Lo que hizo es utilizar ese artículo para no pagar, ¿no? Para no meterse en problema y a su vez contratar de forma eventual o a plazo fijo trabajadores para terminar un trabajo determinado. Esas cuestiones son legales, son artilugios legales, maniobras legales, cinturas legales, que se utilizan en estas épocas que, puedes decir, bueno, está mal visto, sí, está mal visto, pero son situaciones que se utilizan en estos contextos. Claro, todas estas cuestiones se tienen que llevar a cabo dentro de un marco normativo y siempre respetando, como siempre yo digo, ¿no? El principio de buena fe, el buen hombre de negocio y el buen trabajador. Pero siempre conservando lo que sería la fuente de trabajo de los trabajadores. Bien, ahora, ¿qué pasó volvemos al tema de la doble indemnización, a los despidos producidos desde el 13 de diciembre para adelante? ¿Por qué? La doble indemnización deja claro que no puede haber despidos del 13 de diciembre para atrás, ¿bien? Pero hubo muchos despidos en diciembre, enero, febrero y marzo, sin causa, porque decían, no, puedo echar sin causa, ¿por qué? Porque la doble dice de ahí para atrás. Está bien, pero ¿hasta qué punto los efectos, el principio de protectorio, cuida al trabajador en un decreto que aplica para atrás? Por ejemplo, vos tenés un decreto que te dice, de acá para atrás no podés echar porque si lo haces te va la doble. Está bien, ahora, ¿por qué no de acá para adelante? ¿Cuál es el sentido de la norma? ¿Cuál es el cuerpo técnico de la norma para hacer eso y no aplicarlo para atrás y para adelante? Bueno, el objetivo era para que las empresas tomen trabajadores, contraten personal y estén tranquilos en cuanto a que si contratan y los despides, no regían la doble indemnización. La doble se creó no para cuidar al trabajador, no se creó para cuidar al trabajador, no cuida al trabajador. Al contrario, invita a despedir. La doble se creó para que se eleven los puestos de trabajo, para decir, che, contratá laburantes en enero, en febrero, en marzo, en abril, contratá, que no te voy a aplicar la doble indemnización. Es el error que tienen los empresarios. Bien, ese es el objetivo de esa norma. Por eso es una norma muy tirada de los pelos y que si vos la trabajás doctrinariamente, esa norma, por el principio protectorio, puede ir para adelante. Porque si vos decretás la emergencia ocupacional, es porque en Argentina no hay empleo. Esa cifra del 40% de desempleo, hoy estamos en el 50%. Si tienes una emergencia ocupacional y estás sancionando, duplicando los rubros de una indemnización si te rajan, ¿por qué no lo haces efectos para adelante? De hecho, la ley de emergencia del año 2001 aplicaba para adelante. Esta no lo hizo. Porque en ese momento sí apuntaba a cuidar el empleo, sí apuntaba a cuidar al trabajador, a que no se lo toque. De hecho, tuvimos en los próximos 4 años, cuando terminó la crisis, un 7.8% de desempleo. Hoy estamos en un 12%. Bajó el desempleo. ¿Sirvió? Ahora, ¿por qué ahora en diciembre aplicaste lo mismo y lo hiciste para adelante? Claro, lo hiciste para cuidar al empresariado de que empiece a tomar personal, porque cada vez había menos puestos de trabajo, con la garantía de que no te iba a pasar nada si rajabas de acá para adelante. Este motivo es por el cual
el decreto 34 lo están viendo con ojos no tiernos, flojito, y que termine vencido por la emergencia sanitaria y que no sea muy aplicable un decreto que fue un furor esa semana cuando nació, y que ahora esperen que una ley del Congreso haga lo suyo y por lo menos hasta diciembre suspenda los despidos con una ley, o que los suspenda o que los agrave, como bien hizo la provincia de Buenos Aires, que agravó esa clase de despidos. ¿Bien? Bueno, es un poco el contexto de lo que hablamos cuando hablamos de los despidos a la luz del artículo 245, despidos sin causa, despidos legal en la República Argentina, perfectamente utilizables, pero acarreando la sanción indemnizatoria, la tarifada que todos conocemos, un sueldo por año, fracción mínima, lamentablemente, y no habría ningún tipo de duplicación actualmente, salvo que un juez venga y me lo diga. Ahora, obviamente que un trabajador irá por la doble y un empresario irá, se abrazará de la emergencia sanitaria, se abrazará de la cuarentena para no aplicar. El artículo 247, la madre de los artículos, que permite despedir con fuerza mayor o baja productividad o disminución de trabajo, perfectamente legal, se dieron cuenta y lo prohibieron, y la pregunta que vamos a hacer no es si esa prohibición por un decreto es válido o no es válido. Vamos a ver qué pasa, porque a mi punto de vista los efectos de un artículo de una ley de fondo no se pueden tocar por un decreto presidencial. Bien, y luego, claro, tenemos el único despido que no va a tener controversia en Argentina hoy es el 92 bis. Despedir por periodo de prueba, 90 días se puede hacer, y ese tipo no hay ningún tipo de cuestionamiento. Bien, ahora, lo último que hablamos fue, dentro de este contexto, tenemos una pata media, un centro entre los despidos y las suspensiones, que es el 223 bis, que dice, ¿qué tal? Hagamos suspensiones concertadas. Yo, empresa, no laburé, no generé un mango, de hecho, los requisitos son que de 12 de marzo 19 a 12 de abril a 12 de marzo, 12 de abril del 20, baje la facturación un 80%. Entonces, no facturé un mango, facturé cero, facturé menos el año pasado, me ajusto a este programa y lo que hago es conseguir acuerdos concertados, la empresa sigue cerrada y disminuyo todo el trabajador. Ahora, le podemos hacer otra pregunta, que se pregunta la CGT y los sindicatos. ¿Es legal bajarle el 25% al trabajador? O sea, ¿por qué? Porque ayer la Asociación de Abogados Laboralistas hizo una denuncia contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, donde Claudio Moroni se lo denunció porque está homologando muchos acuerdos, más de 200 acuerdos por día, en virtud de esto. Está diciendo, Moroni está homologando acuerdos a la baja de los trabajadores, el 75%. Moroni atenta contra el trabajo. Bueno, eso fue una denuncia que hubo y bueno, se salió al cruce. Yo salí al cruce con el presidente de la asociación, hice un artículo publicado y después hubo un cruce en Twitter donde ellos dicen ahora que no denunciaron al ministro, sino que ellos consideran que no puede homologar muchos acuerdos que tengan la baja de los trabajadores. Yo le contesté, mirá, no es que el ministro esté homologando acuerdos, porque los acuerdos primero se hacen, uno, entre la empresa y el sindicato. ¿Quién protege a los trabajadores? El sindicato. Si el sindicato, que el único laburo que tiene es proteger a los laburantes, y hace un acuerdo al 75%, el sindicato considera que hay una justa composición de intereses. Entonces, si el sindicato firma un acuerdo a la baja, ¿quién es el ministerio para no homologarlo? Esto como yo vaya con Gustavo, un acuerdo, arregle tantalita, y yo digo, no, yo estoy de acuerdo. De hecho, en el SECLO, los SECLO tienen un parámetro administrativo del 70 al 75% de la cuota. Cuando vos vas a un SECLO, vamos con el conciliador, siempre, si arreglé, ¿cuánto ganaste? Y 200 lucas, no, doctor, 200 lucas, no lo van a homologar, olvídate, todo maquillamos. Y nos sentamos con el conciliador del abogado y lo maquillamos. A ver, bueno, modificar la fecha de ingreso. ¿Lo maquillamos? ¿Para qué lo maquillamos?
para que cierre, si no el ciclo no me lo homologa. El ciclo homologa un 70 o 75% top 45. No lo homologa. Y si no lo homologa, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Perdimos 10 días hábiles. Tenemos que ir con el laburante al centro, ahí al microcentro, el siglo 6 mesa de entrada, acá está el laburante. Y le pregunta, señor, ¿usted firmó esto? Sí, yo lo firmé. Y le dice, ¿por qué no me pagan? No, porque nosotros velamos por el orden público. Está bien, yo firmé, págame que me necesito la plata. Entonces dice, ¿hubo un ajuste con posición diferente? Sí, bueno, todo eso te hace perder 2 meses. Cuando vas a una espontánea en el seclo, están los boxers que te atienden los conciliadores, empleados que son oficiales. Hay 2 preguntas que le hacen al trabajador. Dice, primero, ¿vino libremente acá? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Y lo que hacen las empresas? Sí. ¿Qué hacen las empresas? Arreglan con el laburante. Che, Gustavo, escuchame, te doy 200 lucas, listo, arreglamos. Bueno. Pero Gustavo necesita un abogado. La empresa no. La empresa puede ir, la empresa, sí, con el gerente, o SRL o presidente del CA. Pero el laburante es un abogado. Y si por un abogado le saca el 20%. O sea, nosotros somos así, o un 10% le sacamos. Bueno, ¿qué hace la empresa? Como arregló con el trabajador, el abogado de la empresa lo pone para el trabajador. ¿Entiendes? Claro, entonces va el dueño de la empresa, el abogado de la empresa y el laburante. Te juntás en la esquina y le decís, che, laburante, chame. Juan Pablo, ¿qué tal? Ya como soy, acordate, sos este abogado, no me pisé. Entramos al recinto y le dice, ¿vino libremente acá? Sí. ¿Eres abogado? Sí, por supuesto, mi vida no vimos, no vimos nunca, lo conocemos hace 10 segundos. Ni el nombre se acuerda. ¿Y hubo un acuerdo justo? Sí. Y firma. Bueno, esto es lo que pasa. Entonces, esto pasa con el 93 bis. Hay empresas familiares, fábricas, tienen 10, 14 empleados, que tienen 30, 40 años de antigüedad, que se juntaron con el patrón. Digo, che, escuchame, no estamos laburando, listo. De hecho, arreglamos un 80% del sueldo del anterior. Bueno, perfecto, dale. Y se quedan en la casa. Bueno, quédense en casa 30 días y te dan por 80% de las 50 lucas que ganaron. ¿Estás de acuerdo? Si ven y firman. Esto lo mandás al sindicato, el sindicato pasa, porque son 3 días de traslado, y el Ministerio de Trabajo está prorrogando. Morón, está 200 acuerdos por día, 30 y pico de mil de trabajadores. O si querés hacerlo más fino, pero es un laburo de negro, es para plataforma CAD, trámite a distancia, con clave fiscal. Es un laburo de negro, pero bueno, a uno lo hacen por ahí. O por el sindicato, llamá al secretario general del sindicato o a los representantes que parten. Es una cuestión de acordar, ¿me explico? Entonces, Moroni está homologando acuerdos donde ve una justa composición de intereses. No le llegó el acuerdo de Burger King que le puso el 50%. No le llegó el acuerdo de la empresa que me llegó el otro día que dice, no, locura esto, dice, te pago el 70%, pero tomate el 50% del ANSES y el otro esperá que venga el mes que viene. ¿Por qué cosa están haciendo? Eso está mal. Pero si vos acordás con el laburante, y acordás y está firmado, y hay consentimiento, el Ministerio de Trabajo es un tercero que simplemente le da una veña a un acuerdo que ya tuvo el laburante, no es algo que lo va a persuadir. Entonces, salimos al cruce, tiramos, bueno, y ahora dice el presidente, dice, la asociación, dice, no, yo no dije denuncia, yo dije, bueno, tiró banana para, no sé, a sumar puntos al pedo. ¿Sabes lo que pasa? Estamos en un contexto, la verdad, de mierda. El presidente mañana va a hablar y nos vamos a ir al 8 de junio. Y el 8 de junio nos vamos a ir al 20 de junio. Y esto va a seguir. ¿Entiendes? Entonces, 83 días de cuarentena va a haber con el 8 de junio. La justicia no está funcionando. Todos estamos fastidiosos, todos estamos alterados. Es todo un contexto complicado. Y meter más leña al fuego, meter más quilombo, más cizaña, cuando la gente se puede acordar entre sí, me parece que tiene que reinar un poco la autonomía de la voluntad, el acuerdo de parte. No te das cuenta cuando hay mala fe, cuando hay buena fe. Ahora, si hay mala leche de querer darme el 50%, bueno, sí, te doy opinión. ¿Entendés? Pero yo les puedo asegurar, de los 223 acuerdos que firmó Moroni ayer, todos fueron al 75-80%. Ningún acuerdo vaya yo, ningún derecho laboral.
Ninguno. Y los laburantes eso están en la casa. Están en la casa tranquilo, con su familia, en resguardo, y con el bolsillo, con su guitarra adentro. ¿Me explico? Y la empresa tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque no es esencial. Porque no puede abrir la puerta, porque lo dijo el presidente. Entonces, ¿dónde está ahí la cizaña? No hay ninguna cizaña ahí. Entonces, a eso es lo que apunto, a tratar de ver siempre la norma con un principio de buena fe, y tratar de acordar lo mejor posible. Esto es lo que va a trabajar el Ministerio de Trabajo todo el transcurso del año, y los que quieren hacer una espontánea sobre los acuerdos lo pueden hacer, pero una espontánea, no una espontánea del acuerdo. No es que el acuerdo lo materializo en espontánea, es otra cosa distinta. ¿Bien? Bueno, de todos modos, el ciclo virtual está funcionando mal, no está funcionando muy bien que digamos. Hay mucha gente, mucha gente que tuvo acuerdos para cobrar ante la cuarentena y no cobró, ya sea que tenían fecha de pago a la cuarentena o no pudieron completar. Bueno, esos trámites, comuníquese con sus conciliadores, porque sus conciliadores que tenemos asignados tienen que ir a una plataforma de Zoom o lo que fuere y terminar el acta para cobrar por transferencia. Eso así lo dijo el Ministerio de Trabajo. Y bueno, de a poco se va a abrir la justicia laboral en algunos temas de despidos y los seclos. Así que bueno, esto fue un poco el seminario de despidos, un pantallazo de lo actual, fuimos tocando las últimas normas, le mandé material, lo último que hay en materia de despidos, de 247 y 245, es todo lo que hay. Después les voy a mandar algunos puntos jurisprudenciales que se estuvieron trabajando en febrero y en marzo. Esto es todo lo que tenemos en materia de despido, ¿sí? Así que bueno, como siempre, espero lo hayan disfrutado. Yo les diría que manden todos al grupo, es más fácil el grupo de WhatsApp. Manden todas las preguntas de WhatsApp, yo ahora las vamos respondiendo juntos de a uno, podemos hacer un debate que está buenísimo, con respeto, che, no, yo opino esto, lo otro, y tiramos un debate en base a las preguntas y nos evacuamos todos las dudas. Saludos a todos y gracias por la paciencia.